El Señor Jesucristo nos invita a ir a Él. ¿Por qué? La palabra dice que el Señor sabía, y por supuesto sabe porque Él es eterno, lo que hay en el corazón del hombre. Él sabe por qué las personas, aunque a veces dan una apariencia totalmente distinta, en realidad están cargadas, están trabajadas. Y a pesar de tener economía o un nivel intelectual muy alto, viven así, constantemente, llena de cargas, con un sufrimiento continuo y no saben por qué. La palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra claramente que todas las personas ciertamente nacemos separadas de Dios, a través de ese pecado original que aparece en Génesis 3, donde los primeros seres humanos, Adán y Eva, desobedeciendo la palabra de Dios, pecaron. Eso les trajo muerte espiritual. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. También dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Y el hombre quedó por ese pecado muerto espiritualmente, separado de Dios, y desde ese momento el ser humano no es nada, porque fuimos creados precisamente para estar con Dios a través del Espíritu. Por eso en ese estado el ser humano empieza a tener sufrimiento continuamente. Como consecuencia de ese pecado original, la misma naturaleza del ser humano cambió. Se hizo una naturaleza de pecado. Se llenó totalmente de corrupción. Por eso constantemente, sin apenas esfuerzo, tendemos a pecar, a hacer cosas contrarias al deseo, a la voluntad de Dios. Sale solo, ¿verdad? Es la naturaleza. Cometemos pecados porque somos pecadores. Y eso, por supuesto, trae sufrimiento, cargas. La conciencia nos acusa constantemente y eso nos hace poco a poco estar viviendo cargados, trabajados. Por supuesto, el hombre separado de Dios no sabe quién es. No sabe lo que tiene que hacer, no sabe de dónde ha venido, no sabe hacia dónde va. Por eso no entiende nada, ¿verdad? Y eso le crea constantemente temor, sufrimiento, inseguridad. Por eso están cargados, trabajados, dice la palabra. El Señor sabe todo perfectamente porque el Señor Jesucristo es Dios. Y también por ese pecado original, el que empezó a dominar, a controlar, a ser el dueño de las personas en ese estado es Satanás. El mismo Señor Jesús dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso las personas hacen los deseos de su padre, las obras que le agradan a su padre y constantemente están, dice la palabra, oprimidos por el diablo. Oprimidos. ¿Qué es oprimido? Aplastados totalmente, porque los engaña y les hace tomar caminos que tienen una apariencia muy atractiva. Él utiliza esa corriente del mundo y este mundo tiene una apariencia atractiva, ¿verdad? Porque es un camino ancho, que es el que la multitud está siguiendo, ¿verdad? Y parece atractivo a los ojos. Uy, lo hacen todos. Pues hay que hacer eso y es lo que me gusta, lo que me apetece, porque lo miramos todo a través del yo, que es el que nos domina, ¿verdad? Y ahí Satanás obra, nos engaña constantemente, porque ese camino ancho, dice la palabra, que lleva a la destrucción. Y es así. Por eso constantemente la gente vive cargada, trabajada. Y por supuesto es un problema de origen espiritual la economía, que es algo necesario
realmente no puede aliviar, no puede sanar ese problema de origen espiritual. Tampoco la ciencia ni la tecnología. ¿Cómo puede ser que teniendo esta tecnología tremenda, impensable hace años, donde a través de un teléfono uno puede apretar un botón, comunicarse con una persona a la otra parte del planeta, incluso con varias a la vez, incluso viéndose, hablándose? ¿Cómo puede ser que con una tecnología tan avanzada cada vez las personas sufren más? Cada vez las personas se sienten más solas, más perdidas. ¿Por qué es? Porque esa ciencia, esa tecnología que tiene una parte realmente muy buena, no puede sanar, aliviar el verdadero problema del ser humano. Por eso, a veces uno da una apariencia y la gente vive muchísimos por la apariencia, solo enfocados a dar una imagen de felicidad, de que están llenos, felices, pero es todo mentira, un engaño. Y bueno, ¿por qué lo sé? Porque lo dice la palabra, pero también porque durante muchos años yo he vivido así. Por eso entiendo muy bien lo que es cargado y trabajado. Lo entiendo perfectamente. Es un sufrimiento que no es algo físico, es algo espiritual. Algo que nos oprime constantemente y contra más pasa el tiempo es peor. Y uno puede hacer mucho deporte y estar sano físicamente, pero es un dolor, un peso en nuestra conciencia, en nuestra alma, que realmente no podemos vivir bien. Incluso la gente no puede ni conciliar el sueño. Es un sufrimiento continuo. Por eso el Señor nos invita: venid a mí. No pone ninguna condición, es incondicional. Venid a mí. Es para todos, no está restringiendo a nadie. Es una invitación para todos. Venid a Jesús. ¿Por qué? Porque solo Él tiene la respuesta para nosotros. Porque Jesús vino precisamente para eso. Para darnos ese descanso, para quitarnos esa carga, para liberarnos totalmente, para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa vida y vida en abundancia, solo a través de Jesús el Cristo. Venid a mí. Jesucristo, Él se hizo hombre, porque un hombre pecó y un hombre tenía que pagar. Él, a través de una mujer virgen, se encarnó. Dios se encarnó a través de una mujer virgen, y Él es verdadero Dios, verdadero hombre. Él es Jesús, cuyo nombre significa Salvador. Y durante toda su vida, el Señor nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Él era el único justo, y el justo fue a la cruz voluntariamente por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso, Él, que cumplía todas las características para poder ser nuestro Salvador, era sin pecado, era hombre, por supuesto también Dios. Él cumplió esa profesión, ese trabajo. Cristo, ungido, el ungido, y en la cruz Él cumplió esos tres oficios. Como estábamos separados, Él, como el verdadero profeta, Él dijo, de parte de Dios a la humanidad: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Como ese verdadero sacerdote, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, para liberarnos del pecado. Como ese verdadero rey, venció en la cruz a Satanás. En 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él es Jesús, el Cristo, aquel que vino a solucionar ese verdadero problema que nada ni nadie más puede solucionar. Él vino a darnos el verdadero descanso, a reconciliarnos con Dios. Por eso, en la cruz, Él exclamó ese grito de victoria. Juan 19:30, consumado es. Consumado es, ya está todo totalmente terminado, cumplido, pagado. Ya tengo la victoria, consumado es.
tenemos que estar yendo a Él con un corazón sincero, arrepentido, recibiéndolo a través de la fe en nuestra vida para poder experimentar esa salvación en nuestras vidas y poder tener esa salvación tan grande, porque a través de Cristo se soluciona el pasado, pero también el presente, incluso el futuro. Él es completo, es suficiente. A través de Jesús el Cristo tenemos esa verdadera salvación para toda una eternidad. Por eso, venid a mí, dice el Señor. Es muy sencillo, ¿verdad? No hay que complicarse, solo hay que ir a Él y poder estar recibiendo esa salvación, llevar su yugo y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como hijos de Dios, que ya hemos ido a Cristo y hemos recibido esa salvación, hay solo un motivo por el cual estamos en este mundo todavía. Un motivo principal. ¿Cuál es? Pues cumplir esa gran comisión que el Señor resucitado nos ha dado, ¿verdad? Id y haced discípulos a todas las naciones. Por supuesto, esto Dios también lo tiene preparado. Él es el que hace la obra. Y Él nos ha llamado para eso. Por eso, primeramente, hemos recibido esa salvación. Somos hijos de Dios. Y ahora tenemos que estar alineándonos a la evangelización. Es el deseo de Dios, que cada día, a través de nosotros, las personas que están sufriendo con enfermedades, con dificultades, podamos ayudarles para que puedan ir a Cristo, que es la única y verdadera respuesta. Pero la realidad, aunque somos hijos de Dios, incluso vamos mucho tiempo, muchos años en la iglesia, incluso tenemos cargos, incluso conocemos bien la Biblia, en muchas ocasiones la realidad es que no evangelizamos. No está funcionando realmente el evangelismo a través de nuestras vidas. A veces porque tenemos un malentendimiento, pensamos que el evangelismo es intentar nosotros, por nuestras fuerzas, convencer a la gente. No es eso. O perseguir a los demás, incomodarlos. No es eso el evangelismo. El evangelismo lo hace Dios cuando de verdad disfrutamos que Cristo no es solo el Salvador, sino el Señor de nuestras vidas. Cuando gozamos de esa vida y vida en abundancia que ya podemos disfrutar a través de Él, en ese momento esa vida sale. A través de nosotros, ese río de agua de vida, en cada lugar que estamos, con todas las personas que Dios nos hace encontrar. Por eso, no estamos muchas veces disfrutando el evangelismo, porque no estamos disfrutando el evangelio. Eso es. ¿Y por qué no disfrutamos el evangelio? Porque, aunque tenemos esa salvación, que ya es todo, como tenemos heridas, muchas veces heridas en el corazón, cosas que hemos vivido desde pequeños en nuestras familias, incluso acontecimientos en nuestro pasado, pues por no sanar esas heridas, por no salir de esas heridas del corazón, del pensamiento, pues constantemente Satanás nos engaña, nos atrapa a través de eso. Y no disfrutamos el evangelio. Bueno, disfrutamos un rato al día, un día a la semana, pero el evangelio es 24 horas, 7 días a la semana, ¿verdad? Todos los días, dice el Señor, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso necesitamos, los hijos, hijas de Dios, sanidad del corazón, sanidad de esas heridas, para disfrutar plenamente esa salvación tan grande, para levantarnos como testigos y que el Señor cumpla la evangelización cada día a través de nosotros. Por eso, muy importante experimentar esa sanidad, porque si no recibimos sanidad, constantemente Satanás nos va a atacar por ese canal y esos conflictos se van a repetir continuamente. Recuerdo una hermana
que tuvo en su infancia un problema muy grave. Un familiar suyo abusó de ella, siendo apenas una adolescente, una niña. Eso no era cualquier cosa, por supuesto, y eso trajo gran herida a esa joven, y después, por gracia de Dios, conoció el Evangelio. Pero todavía estaba esa herida de ese dolor, ese daño que le había infligido un familiar suyo. Era algo muy fuerte, por supuesto. Esa joven ya pues tenía una relación y se casó también con un creyente, pero peleaban constantemente, le quería, le amaba, pero se mataban, ¿no? Entonces, ¿por qué era eso? Porque no había sanado esa herida. Por eso ese matrimonio desgraciadamente se rompió. Pasó el tiempo y esta mujer se volvió a casar. Como no tenía sanidad de su herida, volvió a romperse el matrimonio. Y constantemente estaba teniendo graves problemas porque todavía no había recibido sanidad de esa herida del pasado. Por eso necesitamos, a través del Evangelio, poder estar recibiendo esa verdadera sanidad. Solo a través de Jesús el Cristo podemos sanarnos, liberarnos de esas heridas. Hay padres que a lo mejor pues no tratan bien a sus esposas y lo hacen delante de sus hijos. Por supuesto, no hay que hacerlo ni delante ni detrás. Pero un padre hacía eso constantemente. Gritaba, maltrataba, menospreciaba a su esposa delante de sus hijos. Los hijos crecieron, se casaron y el hijo pues hacía exactamente lo mismo con su esposa que había hecho su padre. Entonces, por esas heridas, por esas cosas incorrectas que se grabaron, se enraizaron, llegaron a ser su naturaleza. Y exactamente lo mismo, como un clon. Por eso, urgentemente hay que ayudar a recibir sanidad de esas heridas del corazón. Un hombre era muy violento, dice, y estaba constantemente peleando. Primero tomaba en los bares y luego siempre terminaba peleándose con alguien. No era una pelea normal, se peleaba a matarse, a quitar la vida al otro. Y es lo que sucedió al final. Al final mató a su oponente. Luego, por supuesto, fue a la cárcel, pero eso no empezó de repente. No es que un día se levantó ese hombre ya y tuvo ese problema del alcohol y esa violencia. No, eso no fue de repente. Eso llevó desgraciadamente un proceso, y el inicio fue que ese hombre, cuando era un niño en la escuela, su profesor lo ponía en evidencia, en ridículo, delante de toda la clase constantemente, y eso produjo una gran herida. Un odio, se tenía que aguantar, un odio contenido, un rencor, que con el tiempo fue creciendo por no recibir sanidad, y al final terminó haciendo de esa persona un asesino. Por eso constantemente esas trampas, moldes incorrectos, ataduras, están en nuestras vidas. Incluso habiendo recibido el Evangelio, muchas veces, muchos hermanos, hermanas, pues podemos estar en esa situación. Por eso constantemente, aunque somos hijos de Dios y ya tenemos todo en Cristo, nuestras vidas, la verdad, son como olas, arriba, abajo. No estamos de verdad disfrutando el Evangelio. Si no disfrutamos el Evangelio 24 horas, pues no está funcionando el evangelismo, que es el mayor deseo de Dios. Por eso, constantemente, por muchas cosas, por ambientes incorrectos, por problemas especiales, hemos tenido y hemos sufrido heridas en el corazón, y necesitamos urgentemente esa sanidad, la sanidad de las heridas del corazón. Si recibimos sanidad a través del Evangelio, esas heridas
se van a convertir en una respuesta. Eso que hemos pasado, que nos ha dañado, que era realmente algo malo, a través del Evangelio será una plataforma, será una respuesta. Por eso vemos José. José tuvo heridas en el pasado porque sus hermanos lo insultaban, lo agredían violentamente con sus palabras, pero incluso luego físicamente lo querían matar también. Y de hecho lo metieron en un pozo porque el hermano mayor Rubén intercedió. Pero era tremendo, ¿verdad? Al final lo vendieron como un esclavo, como si fuera un animal, sin importar que era su hermano. Eso, lo normal es que produjera graves heridas en José. Pero él se aferró al Evangelio. Y eso fueron respuestas para su vida. ¿Por qué? Porque solo se aferró a Dios. En ese tiempo se concentró a través de la oración hasta el punto que Dios le dio esos sueños, le mostró cuál era la dirección, cuál era realmente el lugar donde Dios iba a llevar a José para cumplir su deseo, las misiones mundiales. Lo iba a levantar como gobernador. Por supuesto lo cumplió. Pero todo lo que pasó, pudo recibir José sanidad, totalmente sanidad. ¿Hasta qué punto? En Génesis 45:5, cuando los hermanos, ya él se da a conocer, le dicen, no tengáis miedo. No me habéis vendido vosotros, sino que Dios me envió por delante para preservación de vida, para salvaros. Dios me envió como misionero aquí a Egipto para predicar el Evangelio, pero también para salvar a mi familia. Por eso pudo recibir esa sanidad y pudo verlo realmente con los ojos del Evangelio. Fue una gran puerta, ¿verdad? Porque si él se hubiera quedado atrapado en esas heridas, resentido, con rencor, pues no hubiera pasado de ser un esclavo allí en casa de Potifar, se hubiera puesto enfermo quizás, hubiera sido otra cosa totalmente distinta. Pero él pudo recibir esa sanidad y necesitamos tener y disfrutar esa sanidad tan importante. También, si estamos recibiendo esa sanidad, será una puerta para el evangelismo. Será una puerta. A través de eso podremos predicar constantemente el Evangelio. Y si tenemos sanidad, también eso Dios lo va a utilizar para nuestro ministerio. Yo recuerdo, hermanos, hermanas, antes de conocer a Cristo tenían problemas de adicción a las drogas. Pero eso fue lo que Dios utilizó para que pudieran conocer a Cristo y recibir también esa sanidad de la adicción. Después incluso muchos de ellos se han levantado como pastores y sus ministerios, por supuesto, hacen un gran ministerio en ese campo, ¿verdad? Con las personas que tienen adicción a las drogas. ¿Por qué? Porque ellos son testigos. Son testigos, han experimentado la sanidad. Han experimentado la victoria a través del Evangelio. Por eso pueden realmente hablar con autoridad y ayudar a esas personas con adicción a las drogas, predicarles el Evangelio y ayudarles a que puedan recibir esa sanidad. Por eso tenemos que estar experimentando la sanidad de las heridas del corazón. ¿Por qué? Es un canal que constantemente este Satanás está utilizando. En 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda ansiedad sobre él. ¿Por qué? Porque esas heridas producen ansiedad, constantemente estrés. No podemos estar viviendo bien constantemente con esa ansiedad, ¿verdad? Hay personas que no pueden ni comer, se ponen enfermos, no pueden hacer bien la digestión, hay personas que no pueden ni dormir. Son canales que Satanás utiliza. Por eso hay que recibir sanidad. También dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Por nada. ¿Por qué? Porque es un canal también que utiliza este Satanás para hurtar, matar y destruir, que es la estrategia de Satanás, como dice en Juan 10:10. Y hay que salir de ahí totalmente. Por eso Pablo está diciendo en ese versículo que transformemos esos afanes en oración. En oración, en vez de afanarnos, orar constantemente. Dejar que Cristo esté reinando en esa situación, que esté llenándonos en todo.
Por eso dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es dar lugar al diablo? Somos de Cristo. Si nos vestimos de Cristo 24 horas y permanecemos en Él, Satanás huye. No hay ningún lugar, ningún canal por el cual nos pueda engañar. Los hijos e hijas de Dios en Cristo, Satanás no nos puede vencer. No, ya somos de Cristo, es algo eterno, pero nos puede engañar. Y él busca esos canales, ¿verdad? Esas heridas, esos lugares donde todavía no hemos recibido esa total liberación. Por eso necesitamos la sanidad. Ni deis lugar al diablo. Y ciertamente, ¿cómo podemos estar implementando, disfrutando esa sanidad del corazón? Es muy importante, ¿verdad? Una vez conocemos a Cristo, somos nuevas criaturas, ¿verdad? Somos como un bebé espiritual. Ese bebé, un bebé físicamente, no lo podemos dejar solo, ¿verdad? Es el tiempo donde más tenemos que cuidarlo, protegerlo y alimentarlo, ¿verdad? Porque es muy vulnerable. Por eso, una vez una persona, por gracia de Dios, recibe la salvación a través de Jesús el Cristo, tenemos que estar ayudándole para que a través de la palabra pueda estar teniendo esa base firme, esa sanidad constantemente. Por eso hay que ayudarle, tener un sistema para que pueda entrar de manera profunda en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz. No es cualquier palabra, no es una palabra de una novela o de cualquier libro, ¿verdad? No, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está viva, es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Penetra donde otra cosa no puede penetrar, hasta lo más profundo de nuestro ser. Por eso hay que ayudar que esas personas, hermanos, hermanas, puedan estar entrando, grabando, enraizando, naturalizando la palabra de Dios en sus vidas y que puedan, a través de ese sistema, meditar profundamente en la palabra. En Ezequiel 37 vemos como Dios lleva al profeta Ezequiel a ese valle que estaba lleno de huesos secos, secos en gran manera, bien secos. ¿Y cómo pudieron empezar a recibir la vida esos huesos? A través de esa palabra, profetiza esos huesos, le dijo. Y empezó a darles la palabra y el Espíritu. Y esos huesos secos y secos en gran manera, Dios los levantó como un gran ejército, con gran vida. Y ese es el poder de la sanidad de la palabra. También en Ezequiel 47 nos habla de las aguas salutíferas, las aguas que dan la vida, la salud, que nos restauran, que nos sanan. Unas aguas que venían del mismo altar del templo. Y eso habla de la palabra, del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos regenera, que nos santifica, que nos reaviva, que está quitando toda impureza. Por donde entraba ese río de agua, todo cobraba vida, todo revivía. Los peces, las plantas, por donde pasaba ese agua, todo volvía a revivir. Y ese es el poder de la palabra de Dios, porque es espíritu y vida. Por eso tenemos que estar entrando, por supuesto, cada día nosotros, pero ayudando a esas personas que tienen heridas en el corazón, a que puedan estar cada día escribiendo, memorizando, recitando, escuchando constantemente la palabra de Dios y, por supuesto, memorizando la palabra. Eso es algo de gran bendición. ¿Por qué? Porque uno a lo mejor está en el auto, o a lo mejor está viajando en el tren, en el metro, y uno se ha memorizado la palabra. Es un tiempo tan bendito para empezar a recordar ese versículo, a meditarlo, a recibir gracia a través de él. Y eso es muy importante. Y luego a la hora de predicar, por supuesto, esos versículos Dios los pone, el Espíritu Santo, en nuestra boca, y es un arma poderosa. Cuando estamos predicando y citando esos versículos, porque son una espada de doble filo, y eso realmente rompe, y eso entra profundamente. Y la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que siempre cumple el propósito por la cual Dios la envía, como dice en Isaías 55:11. Por eso es tan importante que estemos ayudando para recibir sanidad, incluso nosotros para estar experimentando esa sanidad, que estemos cada día
centrados con la palabra, que tengamos un tiempo de concentración en la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ellos estuvieron 400 y pico años allí como esclavos. Eran esclavos. La última generación, la generación que fue liberada, que salió de Egipto, habían nacido siendo esclavos. No conocían otra manera de vivir. Desde que abrieron los ojos por primera vez, solo vieron que eran esclavos, sus padres eran esclavos, sus vecinos eran esclavos, su pueblo era esclavo. Estaba grabado, enraizado y naturalizado en su vida profundamente. Por gracia de Dios, a través de Moisés, cuando él proclamó el sacrificio de sangre, Éxodo 3:18, que es un tipo de Jesús el Cristo, del sacrificio perfecto de Jesús el Cristo en la cruz, cuando ellos creyeron, pintaron la sangre de ese cordero sacrificado en los postes y en los dinteles de la puerta, a través de poner su fe en Jesús el Cristo, fueron liberados. Solo a través de Jesús el Cristo podemos recibir la salvación. Eso es la Pascua, ¿verdad? Y salieron. Pero después de salir, aunque eran libres, seguían siendo esclavos en su pensamiento, porque tenían esa herida de esclavos. Necesitaban sanidad del corazón, del pensamiento. Por eso el Señor, un camino hacia Canaán, que en 11 días, dicen más o menos, hubieran podido llegar, el Señor los llevó 40 años en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo 40 años? Todo tiene un porqué y Dios, por supuesto, tiene toda la sabiduría. Él lo hizo para poder, en esos 40 años, darles las cosas más importantes y poder darles esa sanidad de ese pensamiento, de esas heridas de ser esclavo. ¿Por qué? Porque si hubieran ido a conquistar Canaán, porque había que conquistarla, con ese pensamiento, con esas heridas de ser esclavo, no hubieran podido realmente conquistar esa tierra. Por eso permitió que anduvieran 40 años por el desierto, para que recibieran sanidad. ¿Cómo? Dios les dijo que construyeran un tabernáculo, una iglesia móvil, ¿verdad? Porque constantemente se tenían que desplazar, pero era una iglesia, un templo, y lo importante es el núcleo. ¿Para qué era la iglesia? ¿Para qué es el templo, la iglesia? Para dar culto, ¿verdad? Y allí, ese tabernáculo tenía muchos elementos, todos representan a Jesús el Cristo. Entre ellos se encontraba el arca del pacto, ¿verdad? Que se encontraba en el lugar santísimo. Y ese arca, ¿qué contenía dentro? Las tablas de la ley, que Dios escribió y le dio a Moisés, los 10 mandamientos. Esa vasija con maná, el pan del cielo, que Dios cada día les daba para su alimento y sostén. Y también esa vara de Aarón que reverdeció, que cobró vida estando muerta. ¿Y eso de qué nos habla? La palabra que es Cristo, el Verbo, que se hizo carne, y que es el pan de vida, Cristo, pero también es la oración, ¿verdad? ¿Y qué es realmente esa vara de Aarón? Cristo, que es la resurrección y la vida, pero también es el poder del Espíritu Santo, ser testigos. Por eso constantemente Él les enseñó que pudieran estar dando culto a Dios, concentrándose en Cristo, tomando la palabra, la oración, pensando y disfrutando el evangelismo. Por eso todas las tiendas, cuando montaban el campamento, todas las tiendas estaban orientadas, la puerta, hacia el tabernáculo. Es decir, que lo último que veían antes de dormir, cuando cerraban la puerta de la tienda, era el tabernáculo. Y ahí podían orar, ¿verdad? Y al levantarse, lo primero que veían al abrir la puerta de sus tiendas era el tabernáculo. Y allí veían esa lámpara que alumbraba 24 horas constantemente y daban culto. El Señor les ayudó, les hizo ese sistema para que pudieran centrarse, dar culto a Dios 24 horas. Y esa es la manera de poder recibir la sanidad, de poder crecer espiritualmente, de llegar a ser creyentes maduros. Muy importante, con la palabra, alimentándonos la palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Hay
que estar recibiendo la palabra cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Cada día tenemos que entrar en la palabra de Dios, creerla, memorizarla, seguirla, aplicarla. Cada día tenemos que disfrutar de esa oración, 24 horas la oración que está moviendo, disfrutando el trono celestial, que es nuestro respaldo, ese tiempo de oración que recibimos, ese poder de Dios Trino que está con nosotros, y a través de nuestras oraciones se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. A través de nuestra oración la luz del Evangelio resplandece, la oscuridad es quebrantada. Eso es lo que tenemos que hacer, y en ese estado vamos a ser testigos. Si recibimos sanidad, si gozamos de la plenitud del Espíritu Santo, vamos a ser testigos. Cada día vamos a poder proclamar, predicar que Jesús es el Cristo. Vamos incluso a ser canales para que Dios dé sanidad a otras personas, incluso sanidad de heridas que son las mismas que hemos experimentado. Porque Dios hace todo perfecto. Y esas heridas que previamente hemos padecido nosotros, a través del Evangelio van a ser una plataforma para ayudar a otros que han pasado también por ahí, como testigos. Por eso es muy importante que veamos ese sistema espiritual que el Señor implementó en el desierto. Es lo mismo. El Antiguo Testamento es toda una enseñanza espiritual que tenemos que estar, por supuesto, experimentando y disfrutando ahora. Tenemos que levantar ese tabernáculo cada día en nuestras vidas. Tenemos que estar dando culto a Dios cada día, centrados en Él, cada día tener ese tiempo de concentración para estar haciendo esa meditación profunda en la palabra, muy importante, y también orando de manera profunda. Algo muy importante que nos puede ayudar es la respiración abdominal, la respiración profunda. Póngase en un sitio tranquilo, sentados rectos, que pueda entrar aire puro, ¿verdad? Muy importante. Y pueden estar inspirando, tomando el aire lentamente, aguantándolo aquí en el abdomen, meditando en Cristo, meditando, orando con Dios, y luego expirando, tirando el aire lentamente, pensando en el Señor, dándole gracias, alabándole, de una manera muy cómoda. Dios nos va a dar gran paz, va a quitar todo estrés, toda ansiedad. Si lo empezamos a hacer un poquito cada día, vamos a ver cómo realmente trae resultados asombrosos. Por eso es muy importante que nos concentremos en Cristo 24 horas. Tenemos que buscar la manera más cómoda para nosotros. Puede ser a través de la alabanza. Eso nos ayuda, ¿verdad?, a entrar en la presencia de Dios, a salir de todo pensamiento, a poder concentrarnos en Él. Es muy importante. Y también podemos estar orando por personas que todavía no han conocido a Cristo. Es muy importante que hagamos una lista y que en ese tiempo de concentración, en ese tiempo de nuestro tabernáculo personal con Dios, también podamos orar, interceder, con la autoridad que tenemos como hijos de Dios, para que esas personas puedan estar conociendo el Evangelio. Pablo dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y viendo en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando continuamente, en todo tiempo. También dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar, continuamente, 24 horas. Y eso es lo que tenemos que estar disfrutando para recibir sanidad de esas heridas del corazón. Y también que podamos también ayudar a las personas que Dios nos envíe, que nos haga encontrar que también están padeciendo esas heridas. Ayudarles a que vayan a Cristo. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cada día tenemos que ir cada uno de nosotros, pero también ayudar a esas personas que están sufriendo a que puedan encontrarse con Cristo, a que puedan recibir esa salvación a través de Cristo y también esa verdadera sanidad que solo Él nos puede dar. Por eso, ir a Él.
Luego, ¿qué es lo que toca? Ponerse el yugo. No es un yugo pesado, es ligero. ¿Qué es ponerse el yugo? Empezar ciertamente a seguir su palabra, la oración, el evangelismo, que es su deseo. Eso es ponerse su yugo, seguirlo. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque cuando estamos dejando que Cristo sea el centro de nuestra vida, de lo que somos, de lo que tenemos, ahí podemos estar disfrutando de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso les bendigo como discípulos del evangelismo tan importantes que Dios ha llamado en este tiempo, que podamos prepararnos como esos doctores espirituales. Muchas personas sufren de enfermedades, no solo físicas, también mentales, heridas del corazón, del pensamiento y espirituales. Y tenemos, a través del Evangelio de Jesús el Cristo, que es el verdadero sanador, ayudarles a que puedan disfrutar esa verdadera sanidad solo a través de Jesús el Cristo.